Te pedimos por cada uno de los hermanos, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído, Señor, y en esta tarde poder deleitarnos en tu palabra, Señor. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amen. So interesting. Today you guys reading John chapter 11, right? Yes, yes. Yesterday, Bible study, we study John chapter 11. Oh. Amazing. Right? Es bien interesante porque ayer estudiamos Juan capítulo 11 y hoy llegamos y el hermano Brandon estaba leyendo Juan capítulo 11, ¿verdad? Y ayer aprendimos acerca de Lázaro. Amén. Uh-huh. Podemos entender que el límite de Lázaro fue la muerte, pero Jesús lo resucitó. Amén. Amen. The limit of Lazarus was death. That was his limit. But Jesus resurrected him. Amen. 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 Now, the limit of Moses, you guys know Moses, right? Mm-hmm. The limit of Moses was getting into the Red Sea, right? Mm-hmm. But God opened it. Mm-hmm. And now I understand you guys, so many of you guys here have trouble with addiction. Mm-hmm. And don't think that's your limit. Mm-hmm. Because God can help you with everything. Mm-hmm. God can, his power overcome with your addiction, with your depression, with your sickness. You just gotta trust God with your heart. Yes. Amén. Amen. Amen. Tenemos que tener confianza en Dios, hermano, porque a lo mejor la adicción es tu límite. A lo mejor tú piensas que la adicción es el límite que yo tengo y de ahí no puedo avanzar más. Pero vemos que Moisés, el límite de Moisés era el mar rojo y aún así Dios lo abrió para que él pasara. Amén. Amen. Y también otra cosa que aprendimos ayer en Juan capítulo 11, en el versículo 35 dice, Jesús lloró. Amén. Amen. And John chapter 11 verse 35 says, and Jesus cried. Mm-hmm. Jesus cried because he felt the sadness of the family of Lazarus. He feels the sadness, the pain they were going through. So whatever you're going through right now in your life, you're not by yourself. Mm-hmm. Jesus feels everything you feel. Amen. Amen. If you feel sadness, well, let me tell you, Jesus is sad with you. You're not alone. If you're struggling with your addiction, you're not alone. Jesus is with you in your process. Hallelujah. Amén. Amen. Jesús está contigo en tu proceso, no estás solo. Dice el versículo 35, y Jesús lloró. Jesús lloró porque compartía el dolor de la familia de Lázaro de haber perdido a Lázaro. Ahora, hermanos, quiero que entiendan algo. En el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, anduvieron 40 años en un proceso. When God took Israel people from Egypt, 40 years, the struggle in the desert. Now, we see Jesus. The Spirit took Jesus 40 days in the desert. Now, there's two processes, but all depends on you. You want a process of 40 days? Then you must follow and obey like Jesus. Amen. Jesus. Obey and follow just Jesus. Amen. And then you will have 40-day process. Mm-hmm. But if you want to follow the same process that Israel people had in the desert, then that's going to take you 40 years in the desert. 40 years. Now I ask you, which one do you want? Do you want 40 days in the desert or you want to be 40 years in the desert? It's your choice. Amen. Amen. La pregunta que te hago, hermano, porque el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, pero cuando el Espíritu llevó a Jesús 40 días en el desierto, podemos ver que los dos pasaron un proceso.
hay dos procesos. El proceso de 40 años o el proceso de 40 días. Pero esa es tu decisión. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres un proceso de 40 días? Tienes que mantenerte fiel y en obediencia a la palabra del Señor. Amén. Amén. You have to follow the word of God. Jesus, when he was tempted, he said, not only bread. Now the man cannot live only by bread. Also, he can live with the word that comes through God's mouth. Amén. Amén. El hombre no solo vivirá de pan, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Amén. Podemos ver cómo Jesús pudo vencer esa tentación. Amén. Amén. Porque las tentaciones van a venir en tu vida. El enemigo quiere que tropieces para que él te acuse, hermano. Pero tenemos que entender que en Romanos dice que la culpa del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Hay vida eterna en Jesús. Hay descanso en Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Thank you, Amén. Jesus.